I want to speak on the subject of impartation. Quiero hablar acerca del tema de impartición. And I want to look at some scriptures that deals with impartation, Y quiero que vayamos a unas escrituras que hablan de la impartición, a couple of historical notes on impartation, un par de notas históricas acerca de la impartición and then an explanation prophetically, y después una explicación profética, and then give illustrations of people who have received very powerful impartations and what it did for their ministry. y después dar ejemplos de personas que han recibido imparticiones poderosas y lo que hizo en su ministerio. In my notes I have many scriptures, but I've chosen to limit it to just a few scriptures tonight. Y en mis notas tengo muchas escrituras, pero he limitado las que quiero usar esta noche. In my book, There's More, En mi libro hay más, that I have listed many scriptures for the biblical support of this teaching. ahí puedes encontrar muchas escrituras que son el fundamento bíblico de esta enseñanza. So if you want to do more research, that's a good place you could find it as well. Así que si quieres investigar más, es un buen lugar donde lo puedes encontrar. In the New Testament and the Old Testament, you find that people receive impartations with and without the laying on of hands. En el Nuevo y el Antiguo Testamento encontramos lugares donde la gente recibe impartición con la imposición o sin la imposición de manos. These impartations can be more than once. Y estas imparticiones pueden suceder más de una vez. When a person is filled with the Holy Spirit, often they receive an impartation. Cuando una persona es llena por el Espíritu Santo, a menudo reciben una impartición. Luke used the word filled for being baptized in the Spirit. Lucas usaba la palabra ser llenos para referirse a bautizarse por el Espíritu Santo. And it happens at different times. Y sucede en diferentes tiempos. Before baptism, Antes del bautismo, after baptism, después del bautismo, with the laying on of hands, con la impartición de manos, without the laying on of hands, sin la imposición de manos, with tongues, con las lenguas, without tongues, sin lenguas, with tongues and prophecy, con lenguas y profecía, with preaching the word of God boldly. al predicar la palabra de Dios con valentía. There are many different ways God touches people. Hay muchas formas diferentes en las cuales Dios toca a la gente. So I want to read from Romans chapter 1 and verse 11. Quiero que vayamos a Romanos 1, versículo 11. The first part of the verse says, I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. En el inglés dice impartirles. I say often, I cannot lay my hands on you and give you anything. Yo a menudo digo que no puedo poner mis manos sobre ti y darte algo. I don't have the ability to do that. Yo no tengo la habilidad para hacer eso. But God has called me to be involved in impartation. Pero Dios me ha llamado a estar involucrado en la impartición. And I think even Paul could be misunderstood. Y creo que incluso a veces Pablo puede ser malentendido. He said, I want to come to you that I may impart some spiritual gift to you. Dice, quiero verlos para poderles impartir un don espiritual. Sometimes I say things that sounds a little bit like that. Y a veces yo digo cosas que suenan algo así. But the Apostle Paul must be understood what he meant in Romans 1:11 by looking at Colossians chapter 1 verse 27 through 29. Pero debemos entender lo que dice el apóstol Pablo en Romanos con lo que dice en Colosenses 1 del 27 al 29. Because when we read this scripture, Porque cuando leemos esta escritura, you will see that Paul did not believe he could give you something. It was God's energy in him that was making these things possible. Pablo no creía que él podía dar algo, sino era la energía del Espíritu Santo que podía dar algo. In the Espanol it says potencia, but in the Greek, the Greek word is energia, from which we get the word energy in English.
En español la palabra que usa Pablo es potencia, pero en el griego es la palabra energía, del cual viene la palabra energía. So Paul says, I labor with all his energy that works so mightily within me. Pablo dice, yo trabajo con su energía que trabaja poderosamente en mí. And one of the purposes of impartation is that you could become all that God wants you to be. Y uno de los propósitos de la impartición es que tú te puedas convertir en quien Dios quiere que seas, que seas lleno y maduro. No sé qué pasó. So Paul says he wanted the people to be fully mature in Christ. Pablo dice que seamos gente llena y madura en Cristo. That means sometimes for us to become all that God wants us to be, fully mature in Christ, we need to be activated. We need to be filled. We need His gifts exercised in us, or for us to begin to move in these gifts. Y eso quiere decir que para que nosotros seamos maduros y en nuestro propósito, ese poder debe ser ejercitado en nosotros. Now, I don't want to talk anymore about the different scriptures, but I want to share two stories from history. No quiero hablar más ya de estas escrituras, pero quiero compartirte dos historias. They're evangelists. Y son evangelistas. They were American evangelists from the United States. Eran evangelistas americanos de los Estados Unidos. They lived in the 19th century. Y vivieron en el siglo XIX. And they had a very, very powerful evangelistic gift. Y tenían un don evangelístico muy poderoso. My professor in seminary said the first man, Charles Finney, Y mi profesor en la escuela bíblica decía que Charles Finney, that had he lived at the same time of Billy Graham, he would have eclipsed Billy Graham's ministry. decía que si hubiera vivido en los mismos tiempos que Billy Graham, su ministerio hubiera sido más grande que el de él. My professor wrote biographies both on Finney and Billy Graham. Y mi profesor escribió biografías de Billy y de Finley. So I want to read, and you'll translate, from their biographies when they were touched powerfully by the Holy Spirit and filled with the Spirit. Así que quiero leer de sus biografías de cuando ellos fueron tocados por el Espíritu Santo. The first one's Charles Finney. El primero es Charles Finney. But as I turned and was about to take a seat by the fire, Y así que cuando me volteé iba a tomar mi lugar enfrente del fuego, I received a mighty baptism of the Holy Ghost recibí un bautismo poderoso del Espíritu Santo. without any expectation of it, Y sin ninguna expectativa de que esto pasara, without ever having the thought in my mind that there was any such thing for me. sin siquiera tener el pensamiento en mi mente de que había algo así para mí, Without any recollection that I had ever heard the thing mentioned by any person in the world. sin la recolección de que alguien en el mundo hubiera mencionado algo como esto. The Holy Spirit descended on me El Espíritu Santo descendió sobre mí in a manner that seemed to go through me, body and soul. de una forma en que parecía atravesarme alma y cuerpo. I could feel the impression like a wave of electricity going through and through me. Yo sentía la impresión de una onda de electricidad atravesándome. Indeed, it seemed to come in waves and waves of liquid love, Parecía venir en olas y olas de amor líquido, for I could not express it in any other way. porque no podría expresarlo de alguna otra forma. It seemed like the very breath of God. Parecía ser el mismo aliento de Dios. I can recollect distinctly that it seemed to fan me like immense wings. Y yo podía sentir cómo me ventilaba como si fueran unas alas inmensas. No words can express the wonderful love that was shed abroad in my heart. Ninguna palabra puede expresar el amor que fue derramado en mi corazón. I wept aloud with joy and love. Lloré en voz alta con gozo y amor. I do not know, but I should say I literally bellowed out the unutterable gushings of my heart.
No sé si podría decirlo de esta forma, pero saqué los deseos y hablé lo que había en mi corazón. These waves came over me and over me and over me, one after the other, Y estas olas vinieron sobre mí una tras la otra, tras la otra. until I recollect, I cried out, Hasta que me puse de nuevo en mi postura y clamé. I shall die if these waves continue to pass over me. Moriré si estas olas siguen cayendo sobre mí. I said, Lord, I cannot bear anymore. Le dije, Señor, ya no puedo más. The next man was D.L. Moody. La siguiente historia es D.L. Moody. He says, I was crying all the time that God would fill me with His Spirit. Dice, yo lloraba todo el tiempo cuando Dios me llenaba con su espíritu. Well, one day in the city of New York, Bueno, un día en la ciudad de Nueva York, oh, what a day, oh, qué gran día, I cannot describe it. no puedo describirlo. I seldom refer to it. Yo me refiero a este día It's almost too sacred an experience to name. como algo tan sagrado como una experiencia para nombrar. Paul had an experience that he didn't talk about for 14 years. Pablo tuvo una experiencia de la cual no habló por 14 años. I can only say that God revealed Himself to me, Yo solo podría decir que Dios se reveló a mí and I had such an experience of His love that I had to ask Him to stay His hand. y yo tuve una experiencia tan vasta de su amor que le tuve que pedir que pusiera su mano. I went to preaching again. Y volví a predicar. The sermons were not different. Los sermones no fueron diferentes. I did not present any new truths, No presenté ningunas nuevas verdades, and yet hundreds were converted. pero aún así cientos se convirtieron. When I read these, I was 19 years old. Cuando yo leí esto tenía 19 años. And I remember growing up in the Baptist church, I'd never heard anything about this. Yo recuerdo haber crecido en una iglesia bautista y nunca haber escuchado algo así. And I had entered in the ministry at 18, Y yo entré al ministerio a los 18 años and I read these stories, y yo escuchaba estas historias and I began to pray. y yo empezaba a orar. God, Dios, do you still do that? ¿sigues haciendo esto? Do you still touch people with so much power that they're afraid they're going to die? ¿Sigues tocando a gente con tal poder de que tienen miedo a morirse? Lord, Señor, if you still do that, si sigues haciendo esto, do it to me. házmelo. I want you to touch me with so much power, you scare me, and I'm afraid I'll die if you turn up the power. Quiero que me toques con tal poder que tengo miedo a morirme si le subes al poder. I started asking God to do that to me in 1971. Yo le comencé a pedir a Dios que hiciera esto conmigo en 1971. He answered that prayer Y Él contestó esa oración in October 1989, en octubre de 1989, 17, 18 years later. como 17, 18 años después. I'll never forget it. Y nunca lo voy a olvidar. I sweated through my clothes. Yo estaba todo sudado de mi ropa. My hands are electrified. My whole body's got electricity running through it. Mis manos estaban electrificadas, todo mi cuerpo tenía electricidad. I'd been knocked to the floor, Me había caído al piso and I'm sweating, and I'm feeling all this electricity. y estoy sudando y estoy sintiendo toda esta electricidad. And I remember, I can't talk because I got so much electricity in my face, but I think this prayer. Y yo no podía hablar porque tenía electricidad en mi cara, pero pensé esta oración. Oh God, Oh Dios, are you aware how weak my body is? ¿estás consciente de qué tan débil mi cuerpo es? I don't think you want to kill me, but if you turn up the power anymore, I think I could die. No pienso que quieras matarme, pero si le subes un poco más al poder me puedo morir. And in that moment, I realized the prayer I'd been asking God to do for 18 years, He just answered. Y en ese momento me di cuenta que la oración que había orado por 18 años la acababa de contestar. There's been 3 times in my life that God has filled me with, or baptized me in the Spirit, or filled me with the Spirit. Ha habido 3 veces en mi vida donde Dios me ha tocado bautizado con el Espíritu así. In 1984,
en 1984, in 89, en el 89 and in 93. y en el 93. And I want another one. Y quiero otro, I want another one. quiero otro. I received my prayer language at 19 years old. Yo recibí mi lenguaje de oración a los 19 años. But I didn't believe that this was, hadn't been filled or baptized in the Spirit yet because I didn't have enough power. Pero yo no creía que hubiera sido bautizado porque todavía no tenía suficiente poder. But after the first experience in 84, Pero después de la primera experiencia en el 84, for the first time in my life, por la primera vez en mi vida, I can pray for people podía orar por gente and they fall over. y caían. I pray for people Yo oraba por gente and they start getting healed. y empezaban a ser sanados. 14 years of ministry, I'd seen less than 5 people get healed. En 14 años de ministerio vi menos de 5 personas ser sanadas. But after this filling in 84, I began to see people very frequently getting healed. Pero después de ser lleno en el 84, empecé a ver gente sanada más frecuentemente. I never moved in the words of knowledge. Nunca me moví en palabras de conocimiento, But after this experience, I began to get words of knowledge. pero después de esa experiencia empecé a recibir palabras de conocimiento, I began to flow in prophecy. empecé a fluir en profecía It made a big difference. e hizo una gran diferencia. Just 3 months before this happened to me, Y justo 3 meses antes de que esto me pasara, I met John Wimber, yo conocí a John Wimber and he prophesied that I was a prince in the kingdom of God, y él me profetizó que yo era un príncipe en el reino de Dios. and when I was older, God was going to send me to the nations, and I was going to pray for people to be filled and baptized in the Spirit and activated in gifts. Y me dijo que cuando fuera grande el Señor me iba a enviar a las naciones y que iba a bautizar a personas en el Espíritu Santo y activarla en los dones. That was January 84 when he told me that. Eso fue en enero del 84 cuando me dijo esto. 10 years later, 10 años después, in January 94, en enero del 94, I'm with John and Carol Arnott in their house, estaba con John y Carol Arnott en su casa and John Wimber calls me, y John Wimber me llama and he's on the verge of tears. y está llorando And he said, y me dijo, Randy, Randy, what God showed me about you 10 years ago, it Lo- starts now. lo que Dios me mostró de ti hace 10 años empieza ahora. And it wasn't very long till the nations started calling. Y no fue mucho tiempo después que las naciones empezaron a llamar. And it's been 31 years. Y han sido 31 años. I've been to 55 countries. He ido a 55 países I've seen hundreds of thousands of people saved, y he visto cientos de miles de personas siendo salvas, thousands and thousands of leaders filled and activated in gifts. miles y miles de líderes siendo activados en los dones. And I want to say that I know what Paul meant. It's not my energy that this is done in, it's God's energy. Y yo creo que entiendo lo que decía Pablo, no es mi energía, sino la energía de Dios. And I want to confess that a lot of what I have learned about how to move with the Holy Spirit, I learned south of Texas. Y quiero confesar que mucho de lo que aprendí de cómo se mueve el Espíritu Santo, lo aprendí en el sur de Texas. I had the privilege of going to Argentina in 94, 5, 6, 7, and working with Omar Cabrera, a famous healing evangelist. Y yo tuve la oportunidad de ir a Argentina del 94 al 97 con Mark Cabrera, el evangelista famoso. As John Wimber and Blaine Cook had taught me how to see what God's doing on an individual, Omar Cabrera taught me how to see what God's doing on a crowd. Y así como John Wimber me había enseñado a ver lo que Dios estaba haciendo en un individuo, Mark Cabrera me enseñó a ver lo que Dios estaba haciendo en un público. So I have faith for God touching you tonight, Así que tengo fe para que Dios te toque esta noche, not in myself, no por mí mismo, but in God's word pero en la palabra de Dios and God's prophetic word. y en la palabra profética de Dios. The first 2 times I met Wimber, he heard the audible voice of God tell him,
what I was going to do one day. Las primeras veces que conocí a John Wimber, él escuchó la voz de Dios audible diciendo lo que iba a hacer en mi vida. Can they lower the sound up here? Just softer. Más bajito. And it was hard to believe when he said, God's going to use you. Y fue difícil de creer cuando me dijo, Dios te va a usar. It's hard to believe you're going to go to the nations. Es difícil creer que vas a ir a las naciones. I received prophecies that I'd speak to hundreds of thousands at once. Yo recibí profecías de que le iba a hablar a miles en un lugar. And when I received that prophecy, my church wasn't 100. Y cuando yo recibí esa profecía, mi iglesia ni siquiera llegaba a los 100. Another person who came to my church said, I saw you and you're going to go to the nations. Y una persona que una vez vino a mi iglesia me dijo, te vi y vas a ir a las naciones. I thought, I better get a passport. Y dije, bueno, me tengo que conseguir un pasaporte. Until God touched me in Toronto, I actually didn't want to go to the nations. Y hasta que Dios me tocó en Toronto, de hecho yo ni siquiera quería ir a las naciones. I had no heart for the nations. No tenía un corazón para las naciones. But once I was touched in 93, Pero una vez que fui tocado en el 93, through the laying on of hands of a Pentecostal a través de la imposición de manos de un pentecostal named Rodney Howard Brown, que se llamaba Randy Howard Brown, everything changed. todo cambió. It radically changed my life. Radicalmente cambió mi vida. My friend called me Mi amigo me llamó and he told me that he had met Rodney and what God had done at my Baptist church 9 years earlier was happening again, and I need to go see Rodney. Un amigo me llamó y me dijo que lo que Dios había hecho en mi iglesia hace 9 años estaba sucediendo otra vez y que necesitaba ir a ver a Rodney. And he said, Rodney prophesied Y me dijo, Rodney profetizó that God told him que Dios le dijo that he was going to lay his hands on 1,000 pastors that were going to get the same anointing that was on him, and those 1,000 pastors would help him take revival around the world. que Dios le dijo que iba a imponerle manos a 1,000 pastores que iban a recibir la misma unción que él tenía, y esos 1,000 pastores iban a ayudarle a llevar el avivamiento al mundo. I got out of bed and got on my knees Yo me salté de la cama y me puse de because rodillas this phone call went to 3 in the morning, porque esta llamada fue a las 3 de la mañana and I prayed, y oré, oh God, oh Dios, I want to be one of the 1,000. yo quiero ser uno de esos 1,000. Oh Lord, Señor, if you'll touch me, si tú me tocas, I'll go anywhere. yo iré a cualquier lugar, I'll do anything you say. haré lo que me digas. Oh Lord, Oh Señor, I'm not going to eat again until you touch me. no voy a volver a comer hasta que me toques. Thankfully, it was only 2 weeks I had to wait before I could eat. Gracias a Dios me tuve que esperar solo 2 semanas para que pudiera volver a comer. And I got to be one of the 1,000 people that Rodney prayed for that got to take revival all over the world. Y yo fui una de esas 1,000 pastores por los cuales Rodney oró para llevar avivamiento al mundo. I have faith in God touching people tonight Yo tengo fe en que Dios toque a personas el día de hoy, because for 31 years, porque por 31 años, every time we have prayed for impartation, He's touched people and imparted to them. todas las veces que hemos orado por impartición, Dios ha tocado gente, les ha impartido. So my faith is in the words of John Wimber from the Holy Spirit. Así que mis palabras están, mi fe está en las palabras de John Wimber por el Espíritu And for what happened with Rodney Howard Brown. y por lo que pasó con Rodney Howard Brown. But there's another aspect of prophecy that causes me to have strong faith. Pero hay otro aspecto de la profecía que hace que tenga una fe fuerte. In 1984, in March, En 1994, en marzo, the Vineyard visited my Baptist church. la iglesia de Vineyard, o el viñedo, visitó mi iglesia bautista My wife and I, for the first time in our life, were baptized in the Spirit. y mi esposa y yo por primera vez en nuestra vida fuimos bautizados por el Espíritu Santo. A few weeks later, I went to a charismatic church, Y unas semanas después fui a una iglesia carismática and this guy came up to me, y se me acercó un tipo and he said, I saw you in a vision, y me dijo, te vi en una visión and you were standing like an archer, y estabas parado como un arquero and you had a bow,
y tenías tu arco and you reached behind you and grabbed an arrow, y habías agarrado una flecha de atrás and you shot the arrow. y echaste la flecha, And in the dream, God said He's going to use you to release people in the ministry. y en el sueño Dios me dijo que tú vas a echar a personas al ministerio como una flecha. Well, you know, you don't always believe prophecies that people give you, Y bueno, tú sabes que casi nunca le crees a las personas cuando te profetizan. especially then in my life at 32 years old. I didn't know anything about Holy Spirit. Y especialmente a mis 32 años de edad yo no sabía nada del Espíritu Santo. 10 years later, Y 10 años después, in March 94, en marzo del 94, Toronto has been going for about 6-7 weeks. lo que estaba pasando en Toronto llevaba como 6-7 semanas. And I go visit a man in my church Y yo voy a visitar un hombre en mi iglesia who was mad at me que estaba enojado conmigo and didn't like y me. no le caía bien. And he told me this. Y me dijo esto. I said, Lord, Le dije, Señor, show me what's wrong with Randy Clark. muéstrame lo que está mal con Randy Clark. I know something's wrong with that man. Yo sé que algo está mal con ese hombre. And the Lord gave him a scripture. Y el Señor le dio una escritura. And when he looked it up, Y cuando la buscó, it said, the sons of Issachar shall be blessed. decía, los hijos de Isaacar serán bendecidos. And you were meant to be one of Randy's sons, and you're in rebellion against your spiritual father. Y tú tienes que ser uno de los hijos espirituales de Randy y estás en rebelión en contra de él. He was not looking for that. Él no estaba buscando eso. He was not predisposed to have a good word for me. No estaba predispuesto a tener una buena palabra para mí. And then he told me, Y después me dijo, and then I had a vision. y después tuve una visión. I saw you. Te vi, You were standing like an archer, estabas parado como un arquero and you had a bow. y tenías un arco. And you reached behind your back, and you got an arrow, and you shot it. Y agarraste una flecha de atrás y la echaste. And God says, I was to be one of your arrows. Y Dios me dijo que tengo que ser una de tus flechas. I have faith Yo tengo fe that the arrows have never run out. que las flechas nunca se me van a acabar. And there are arrows that God wants to shoot tonight. Y hay flechas que Dios quiere disparar esta noche. I have faith Yo tengo fe in the faithfulness of God, en la fidelidad de Dios, not in me, no en mí, but in Him. pero en Él. So now I want us to look at examples of people we prayed for and what happened to them. Ahora quiero que veamos ejemplos de gente por la cual hemos orado y qué pasó con ellos. In Ribeirão Preto in Brazil, En Brasil there's a man, a pastor called Andre Cavallo. hay un pastor que se llama Andrés Carvalho. He was a Foursquare pastor. Era un pastor de una iglesia que se llama Foursquare. He came to one of our meetings, we prayed for him, and he got a very powerful impartation. Vino a una de nuestras reuniones y recibió una impartición poderosa. He today is seeing 150 baptisms in his church every month. Y el día de hoy ha visto 150 bautismos cada mes en su iglesia. His church has grown in the last few years from a few hundred to over 8,000. Su iglesia ha crecido de unos cuantos, unos cientos a más de 8,000. There's a great anointing on him as he prays for leaders in his church that God uses him for impartation as well. Y hay una unción sobre él por la cual él ora por líderes en su iglesia y Dios lo usa para impartición también. Years ago, I went to Fortaleza, Brazil, Y hace años fui a Brasil en Fortaleza and this pastora, y esta pastora quadrangular, came up to me. se llamaba Cuadrangular, se acercó, She said, I got your anointing. me dijo, recibí tu unción I said, tell me about it. y le dije, cuéntame, Since you prayed for me last year, desde que oraste por mí el año pasado, I've had 200 deaf ears open. he visto 200 personas ser sanadas de sordera. I said, that's not my anointing. Y le dije, esa no es mi unción. I've had 3 Yo he tenido 3 in my life. en toda mi vida. Now, more than that now, but then, Bueno, ahorita ya más, pero en ese tiempo it's amazing how God, you can pray for somebody and they'll get an anointing
and see more than you see. Es increíble que tú puedes orar por alguien y ellos ven más de lo que tú has visto. That the anointing that you receive can be stronger than the anointing on the person who prays for you. La unción que tú recibes puede ser más fuerte que la persona que ora por ti. So I was at a Foursquare meeting in Sao Paulo. Así que yo estaba en una reunión de Foursquare ahí en Sao Paulo. And there's this Baptist guy that came to the pastor, that came to the meeting. Y había un tipo bautista que llegó a la reunión He's got some deacons with him. y tenía diáconos con él. And I don't know if you've noticed it, but Pentecostals can be rather lively in their worship. Y no sé si tú lo has notado, pero los pentecostales pueden ser un poco ruidosos en su adoración. And he's standing there, and he said to God, Y él estaba parado ahí y le dijo a Dios, why do these Pentecostals have to be so loud? ¿por qué estos pentecostales tienen que ser tan ruidosos? Why can't they just be still and know that you're God? ¿Y por qué no pueden quedarse quietos y saber que tú eres Dios? And people were shaking, Y la gente estaba temblando and he said, I don't like that shaking. y dijo, no me gusta cómo tiemblan. I brought my deacons here, and I don't want them to see this shaking stuff. Y traje a mis diáconos aquí y no quiero que vean esa cosa de que tiemblan. And about that time, Y como en ese momento, as he's not liking the shaking, mientras no le está gustando el temblorín, and he falls on the floor. y se cae al piso, And his deacons y sus diáconos have to drive him home lo tienen que manejar o llevarlo a la casa because he can't keep his foot on the gas pedal. porque no puede mantener su pie en el acelerador. He comes back the next day. Regresa al siguiente día, God touches him again. Dios lo vuelve a tocar And this time, y esta vez, when he falls, cuando se cae, he's not conscious. no está consciente. The deacons Y sus diáconos take him and put him in the back seat of his car, llevan y lo ponen en los asientos de atrás del coche, drive him home, lo llevan a casa, carry him up to the house, lo suben a su casa, carry him up to the bedroom, lo llevan a su cama and put him in bed. y lo ponen a dormir. He came to in the morning, Y él despertó a las 2 de la mañana, but when he came to, pero cuando regresó en sí, he came to weeping. regresó en sí llorando. And for 3 Y days por 3 días and 3 y nights, 3 noches, every conscious moment, he's weeping. todo momento que tiene consciente está llorando. Holy tears Lágrimas santas has one of the longest histories as a sign of being touched by God. es una de las historias más comunes de ser tocados por Dios. There's not only holy joy, there's holy tears. No solamente hay un gozo santo, sino hay lágrimas santas. And I have read so many people's stories of how they would just weep because of this baptism of love. Y he leído tantas historias de gente de cómo solo lloran por este bautismo de amor. So 3 days later, it lifted. Y después de 3 días se fue He's hungry. y tiene hambre And he goes down to the bakery, y va a la panadería and he gets a word of knowledge. He feels pain in his left shoulder. y recibe una palabra de conocimiento y tiene dolor en su hombro izquierdo. There's a few people around, and he said to this woman, does your left shoulder hurt you? Y hay gente alrededor y le pregunta a una mujer, ¿te duele tu hombro izquierdo? She said, yes, how'd you know Y that? le dijo, sí, ¿cómo sabes? He said, well, it's a word of knowledge. Y le dijo, bueno, pues es una palabra de conocimiento. God wants to heal you. Can I Dios, pray? Dios quiere sanarte, ¿puedo orar? She said, do we have to go to the church to pray? Y le dijo, ¿tenemos que ir a la iglesia para que ores? No, we can do it right here. No, lo podemos hacer aquí. Do I have to give you money to pray? ¿Te tengo que dar dinero para que ores? No, it's free. No, es gratis. Okay. Ok, He prayed. oró She gets healed. y se sana. He goes to the butcher. Va a la carnicería. He's got his bread. Now he needs some meat. Ya tiene su pan, ahora necesita carne. He gets a word of knowledge for the butcher. Y recibe una palabra de conocimiento para el carnicero. Prays for the butcher gets healed. Ora por el carnicero se sana. This man who never had healing, never had words of knowledge, Este hombre que nunca había visto sanidades ni palabras de conocimiento, became a miracle worker. se volvió un hacedor de milagros. In the first couple of years after this, Y después, en los siguientes 2 o 3 años, he had
like over 100 blind eyes open, over 100 deaf ears open, over 100 people dying of something healed. Había visto más de ciegos ver, más de 100 ciegos ver, más de 100 oídos abiertos, más de gente que tenía enfermedades sin sanar ser sanadas. Over 100 people who couldn't walk without an aid, a crutch or a cane or in a wheelchair. Más de 100 personas que no podían caminar sin ayuda, una silla de ruedas o muleta. But it was amazing how God was using him. Pero era increíble cómo Dios lo estaba usando. So he came to this meeting, Así que vino a esta reunión and I asked him, how many people have you seen healed now in all these categories? And it was several hundred. y le pregunté cuánta gente has visto sana en estas categorías y eran más de 100. I would go to Brazil 5-6 times a year since 1997. Y desde 1997 he ido como 4 o 6 veces al año a Brasil. And he would always come once a year to where I was at and get in line again. Y cada año él regresaba donde yo estuviera en Brasil y se volvía a formar. And this one time, Y esta vez, he's right here. una vez estaba enfrente And I can see him. I can see his hands. y pude ver sus manos And I see that there's oil in his hands. y pude ver que Manuel. había aceite en sus manos. And this guy's name is Marcelo. Y él se llama Marcelo Casagrande. Casagrande. So I said, Marcelo, Y le dije, Marcelo, do your hands sweat? ¿te sudan las manos? No. No. Open your eyes and look at your hands. Abre tus ojos y ve tus manos. And as he did, Y cuando lo hizo, I said to the crowd, le dije al público, hey, everybody, oigan todos, this man right here, este hombre aquí he's getting an anointing for miracles. está recibiendo una unción para milagros. And when I said that, the power God knocked him in the Y floor. cuando dije eso, el poder de Dios lo tiró al piso. And my translator, spiritual son, Mi traductor, mi hijo espiritual, took his watch off se quitó su reloj and put it on Marcelo's hand y se lo puso en la mano de Marcelo and prophesied. y le profetizó, It's time. es tiempo, It's time. es tiempo. God is going to send you to every nation in South and Central America, Dios te va a mandar a cada nación en Centroamérica y en Sudamérica and you're going to see healings and miracles. y vas a ver sanidades y milagros. When he got that prophecy, he didn't even have a passport. Cuando recibió esa profecía ni siquiera tenía pasaporte. In a little over a year, Y después de un año he had been to every country in South and Latin and Central ya America. había ido a todos los países de Centroamérica y Sudamérica. He's got a big, like, rock and roll band bus Tenía como una camioneta, un autobús de rock and roll, because he sees so many miracles. porque ha visto tantos milagros. If God can touch a Baptist like me Si Dios puede tocar a un bautista como yo and a Baptist like Marcelo, y un bautista como Marcelo, you're easy. tú estás fácil. The last time I saw Marcelo, Y la última vez que vi a Marcelo, a few years ago, hace algunos años, I said, hey, Marcelo, le dije, Marcelo, how many blind eyes? ¿cuántos ojos ciegos? How many deaf ears? ¿Cuántos oídos sordos? How many terminally ill? ¿Cuántos en enfermedad terminal? How many people who couldn't walk without an aid? ¿Cuántos que no podían caminar sin ayuda? And he said, Y me dijo, I don't know. no sé. I said, what do you mean you don't know? Y le dije, ¿cómo que no sabes? I don't know. No sé. Why? ¿Por qué? You've always known. Siempre has sabido. I don't know because the Lord told me when I hit 500, stop counting. No sé porque cuando llegué a 500 el Señor me dijo, deja de contar. 500 in total, or 500 blind eyes, 500 deaf ears, 500 terminally ill, 500 people that couldn't walk? Y le dije, 500 en total o 500 de cada categoría. The latter. Y me dijo, la última, de cada categoría. 500 in every 500 ciegos, category. 500 sordos, 500 que no podían caminar. That's more than me. Eso es más que yo. God did to him Dios hizo con él more than he's done through me when it comes to healings. más de lo que Dios ha hecho conmigo cuando tiene que ver con sanidades. You can't be jealous. It's not yours anyway. It's all a gift. No puedes ponerte celoso, ni siquiera es tuyo, es un regalo. Just be grateful. Solo sé agradecido. I went to another Baptist church, Y después fui a otra iglesia bautista
It seems like maybe because I used to be Baptist, God just lets me minister a lot amongst Baptists. Y siento que porque yo solía ser bautista, Dios me deja ministrarle a los bautistas. And this was in a city called Mawa. Y esto fue en una ciudad que se llama Magua It's on the wrong side of the street y está del lado incorrecto de las calles, in a real poor area. en una área muy pobre. And the church would only seat a few hundred people. Y la iglesia solamente le cabían unas 100 personas. And we went because he was wanting to open his church up to the Holy Spirit. Y fuimos porque él quería abrir su iglesia al Espíritu Santo. It was amazing, Fue increíble the healings we saw. las sanidades que vimos. God, when he sees a pastor that's hungry and desperate, crying out, it draws his attention. Dios, cuando ve un pastor que está desesperado, atrae la atención de Dios. And it doesn't matter what denomination you are. Y no importa qué dominación eres, We've seen him touch all denominations. hemos visto que Dios toca cualquier denominación. This pastor's name is Pastor Sylvia. El nombre de esta pastora pastor se llama Silvio. And God touched people, so we went back next year. Dios tocó a la gente, así que regresamos el próximo año. I thought we were at the wrong place Y yo pensé que estábamos en el lugar incorrecto. because we didn't go down that old road across into the bad part of town. No, porque ya no nos fuimos en el camino que llevaba a la parte fea del pueblo. It was on the main street of town. Estaba en la avenida principal del pueblo And it wasn't a rundown little white block building. y no era un edificio ahí en obra negra. The building would seat 2,200 people. Y el edificio tenía capacidad para 2,200 personas. We walk in, it's packed. Y entramos y está llenísimo. And we saw so many people get healed. Y vimos a tanta gente ser sana, So many people be filled with the Spirit. Blind eyes open, deaf ears open, cancers, tumors disappear. tanta gente ser sanada, ciegos, sordos, tumores, cánceres. We kept going back to that church. Y seguimos regresando a esa iglesia. And it's always one of the greatest places to minister. Y siempre ha sido uno de los mejores lugares para ministrar. Then once, Y una vez, I told my team, we'd always go there last because I want to end at a high water mark. y siempre le decía a mi equipo que fuéramos allá al último porque quería terminar con una nota alta. I said, this is the easiest place to see signs and wonders, Y les miracles. decía, este es el lugar más fácil para ver señales y prodigios. But when we got there, Pero cuando llegamos ahí, it wasn't full. no estaba lleno. It's only about 80-90% full. Solo estaba como al 80-90% lleno. And it wasn't easy. Y no fue fácil. I had to work. Tuve que trabajar. It was harder. Fue más difícil. And I'm thinking, Y yo estaba pensando, the pastor made a mistake. el pastor cometió un error. Something's wrong. Algo está mal. Something's not right. Algo no está bien aquí. So we met with the pastor the next day. Así que nos reunimos con el pastor al día siguiente. I think Yo pienso the pastor's made a mistake. que el pastor cometió un error. So I told him my concern. Así que le dije mi preocupación. I said, Pastor Sylvia, it's like they don't even know who I am. It's like I'm starting over from scratch. Y el pastor Silvio dijo, es como si no conocen quién soy, es como si empezara desde cero. He said, you were. Y le dije, estabas haciéndolo. Most of the people had never heard you. La mayoría de la gente nunca te escuchó. Then he said, Y después me dijo, this past year, este último año I planted 23 churches out of my church. planté 23 iglesias que salieron de mi iglesia principal. And they're like children. They'll be jealous if I ask one and don't ask another, so I didn't invite any of them. Así que son como niños, como mis hijos, y se ponen celosos, así que no invité a ninguno de los 23. And as we talked, Y mientras hablamos, I found out that there were now 30,000 people in his mother and daughter churches in that city now. me di cuenta que había 30,000 personas en su red de iglesias. And he told me this. Y me dijo esto, Sometimes my Baptist pastors come and talk to me, a veces mis pautores bautistas vienen y hablan conmigo, and they often ask me, y a menudo me preguntan, why is your church growing so fast and ours isn't? ¿por qué tu iglesia está creciendo tan rápido y la nuestra no? And I say to them, Y les digo a ellos, you know those things you don't like? ¿saben esas cosas que no les gusta?
They're the reason we're growing. Esa es la razón por la que nosotros estamos creciendo. Almost every church I've been to that I've seen God come in a great revival, it started with the pastor hungry, desperate, willing to pay whatever price, and won't stop crying out to God. It starts almost every time with the pastor. Casi en la mayoría de las iglesias donde he ido, donde hay un avivamiento, empieza con un pastor que tiene hambre, que está clamando, que está desesperado por recibir un toque del Espíritu Santo. There's a pastor, his name is Gerson Tudela, Hay un pastor que se llama Gerson Tudela and he pastors a church in Maringá, y Brazil. pastorea una iglesia en Marangá, en Brasil. And his story is this. Y su historia es esta. He was laying on the sofa Estaba acostado en su sillón on Sunday afternoon, el domingo en la tarde, watching video viendo un video on YouTube en YouTube of preachers. de predicadores. And he said, I was frustrated. Y dijo, yo estaba frustrado. My church was 140 Mi iglesia era de 140 personas and we weren't growing. y no estábamos creciendo. Everybody had problems. Todos tenían problemas. Nobody wanted to do anything. Nadie quería hacer nada. And I was frustrated. Y estaba frustrado. And as I'm watching YouTube, different preachers, you came up. Y mientras estaba viendo YouTube y salieron varios predicadores, apareciste tú. He didn't know who I was. He had never heard me. No sabía quién era, nunca me había escuchado. He said, I watched, you were teaching on impartation. Y escuché tu predicación en impartición. And it felt like when you got to the prayer, an elephant came and sat on me, Y se sintió que cuando llegaste a la oración, como si un elefante se sentara en mí. pushing me through the sofa. Y me estaba empujando hacia el sillón. I can't get my breath. Y ni siquiera podía respirar. I'm afraid I may be having a heart attack. Y tuve miedo de que me estaba dando un ataque al corazón. And when it lifted, Y cuando se fue, I told my wife, find out who that was. le dije a mi esposa, averigua quién es ese. Well, they were going to come to the United States, Bueno, iban a venir a los Estados Unidos. but they found out in just a few weeks I was going to be a couple of hours away in Brazil. Se dieron cuenta que meses después yo iba a estar a unas horas ahí en Brasil. His church, 140. Su iglesia de 140, He takes 40 of them with him to this large 10,000 member charismatic Presbyterian church. lleva a 40 de su equipo a esta iglesia grande presbiteriana carismática. Every one of the 40 got baptized in the Spirit. Los 40 fueron bautizados en el Espíritu, They go home, regresan a casa and the church doubles in 1 year from 140 to 280. y la iglesia se multiplica en capacidad de 140 a 280. The next year, El próximo año it quadrupled and grew to 1,120. se cuadruplicó y llegó a 1140. The next year, the third year, it doubled again and was 2,200. Y el próximo año se multiplicó otra vez y ya eran 2200. I took a team there that year, Y yo ya llevé un equipo ahí ese año and we had an impartation service. y tuvimos un servicio de impartición. And he told me, Y me dijo, you come back a year from now, si tú regresas en un año, we'll be double. vamos a hacer el doble. We went back a year later. Fuimos un año después He said, we didn't double. I'm sorry. I got to tell you the truth. We didn't make 4,400. We grew to 4,000. y me dijo, no crecimos el doble, tengo que decirte la verdad, ya no somos los 4,400, somos 4,000. And that was June Y eso fue en junio this past year. de este último año. And he said, Y me dijo, by January, en enero we'll be 5,000. seremos 5,000. And they made it. Y lo hicieron. They're baptizing over 150 new people every month. Han estado bautizando más de 150 personas cada mes. And in that same city Y en esa misma ciudad is another church. hay otra iglesia And it's a charismatic church. y decía iglesia carismática. But the pastor met me and said, we were charismatic light, not L-I-G-H-T, but L-I-T-E. Y el pastor cuando me conoció dijo, éramos carismáticos light o de Amentis. And he said, I was watching YouTube, Y me dijo, yo estaba viendo YouTube and the algorithm brought you up. y el algoritmo te sacó. Never heard of you. Nunca te había escuchado.
But we never had healings in our church. Pero nunca hemos visto sanidades en nuestra iglesia. Very few, very far between, and very small things were healed is all. Muchas cosas pequeñas y con mucha separación de tiempo. Es todo lo que hemos visto. I never prayed for anybody, he said, that was healed. Yo nunca he orado por alguien que sea sanado, dijo. As I'm watching the YouTube, Y mientras estaba viendo esta predicación en YouTube, energy starts coming into my hand. energía empieza a meterse en mi mano It comes up my arm. y se sube hasta mi It's like brazo. an electrical current went across my shoulder and came out my other hand, and I felt power going out of my hand. Como una corriente eléctrica que me pasó de un brazo, pasó por mi hombro y salió como algo de mi otra mano. Within 2 weeks, En 2 semanas, a woman in his church has a stroke. una mujer en su iglesia tiene Dehama. un derrame. Claw hand, Se le puso la mano así, can't open it up, no puede abrir la mano paralyzed on y half. está paralizada de la mitad. It was COVID. Era COVID. He said, I prayed for her over the phone. Y dijo, oré por ella en el teléfono And all of a sudden, I hear her crying, y de repente escucho como que lloran and then I don't hear anything. y después no escuché nada. Her husband picks up the phone Su esposo agarra el teléfono and said, she just got healed. y me dijo, acaba de ser sanada. She's the stroke's gone. Ya se fue ese derrame. She's got use of her hand. Ya puede usar su mano. A few weeks later, Unas semanas después, a man in his church has a stroke. un hombre en su iglesia tiene un derrame. The side the stroke happened on, Y el lado Of the brain. de donde pasó el derrame en su cerebro, that eye went blind and the ear went deaf. su ojo se le fue la vista y su oído se quedó sordo. And the other half of his body on the other side, claw hand, paralyzed. Y en la otra mitad de su cuerpo, su mano estaba inmóvil y estaba paralizado. This pastor's name is Pastor Kleber Fuentes. Y el nombre de ese pastor es Clayborn Fuentes. He said, the man called me and said, I'll meet you at church. Y el hombre me llamó y me dijo, te veo en la iglesia. This is the second person he's prayed for. Esta es la segunda persona por la que he orado. He said, I prayed. Le dijo, oré, The guy's eye opens, se le abrió su ojo, his ear opens, su oído se le the abre, paralysis leaves. se va al parálisis. Said, I'd never had a healing. Nunca había orado por una sanidad. And in about 1 month, he's had 2 stroke victims get healed when he Y como prayed. en un mes ha visto sanidades de 2 personas que han tenido derrames. It's changed his life. Cambió su vida. One of the most exciting things for me lately Y una de las cosas que más me emocionan últimamente is a pastor in southern Brazil es un pastor en el sur de Brasil who's also a surgeon. que también es un cirujano. And he came to Reading, Y él fue a Reading and he received a powerful impartation in Reading. We were at Reading in January. y recibió una impartición poderosa en enero. And he's come back, I think, Bill, for the last 4 years, every one of these events that you do. Y ha regresado cada año por los últimos 4 años en los eventos que hacen. And he sees healings, Y él ve sanidades, sees miracles. él ve milagros. I said, well, tell me one of them. Y le dije, bueno, pues cuéntame uno. He said, okay. Me dijo, ok. We had done an MRI, and he's a surgeon dealing with the intestinal tract, digestive system. Hicieron una revisión de como un ultrasonido de un intestino. And there's about this much of the colon that's black, and it's dying, and we got to take it out. Y hay como una parte de este tamaño del colon que está negro y que lo tienen que quitar. And as I'm driving to the hospital, I feel like the Holy Spirit says this person is going to be healed. Y cuando estaba manejando hacia el hospital, siento que Dios me dice, esta persona va a ser sana. You're not going to have to take out that part of the colon. No vas a tener que sacar esa parte del colon. He said, I got there. Y dijo, llegué ahí I wanted to tell the other doctors, y le quería decir a los otros doctores, we're going to see a healing. vamos a ver una sanidad. This man, we're not going to have to take that colon out. No le vamos a tener que quitar el colon a este hombre. He's going to be healed. Va a ser sanado. They didn't believe him. No me creyeron. They did the exploratory surgery, Hicieron la cirugía exploratoria, opened up the abdomen, abrieron el abdomen
It's pink. It's healthy. Está rosita, está sano. They didn't have to do the surgery. No tuvieron Didn't que have to hacer take it la out. cirugía ni quitárselo. A nurse saw that, Una enfermera vio eso and she looked up his church and gave her life to the Lord. y encontró la iglesia de esta persona y le entregó su vida a Cristo. But the most exciting one, Pero lo más emocionante, and by the way, I just found out a week ago, the president of the university where the hospital at wants us to come and do a healing school at the university for the medical side. y me acabo de dar cuenta, o me acabo de enterar de que el presidente de la escuela o de la universidad quiere que vayamos y hagamos una escuela de sanidad en la universidad. So the most exciting one is there's a man died on the operating table. Y el más emocionante es que hay un hombre muerto en la mesa de operación. And we did everything you're supposed to do, medically speaking, to bring him back. Hicimos todo lo que tienes que hacer médicamente para traerlo de vuelta. It didn't work. Y no funcionó. We can't bring him back. Y no lo pudimos revivir. Somebody's gone to get a body bag, Y ya habían ido por la bolsa para meterlo. and we're about to put him in the body bag. Y cuando estaban a punto de meterlo a la bolsa, The Holy Spirit said, el Espíritu Santo me dijo, pray one more time. ora una vez más. So I put my hand on him, Así que puse mi mano sobre él began to pray. y empecé a orar. He's been dead quite a while. Y estaba muerto ya hace un momento, hace un rato. He came back to life. Y regresó a la vida. But it's not just pastors that gets touched and doctors. Y no solamente son pastores y doctores los que son tocados, Sometimes it's just lay people. a veces solamente es gente. So we were in the Videra church, Estábamos en la iglesia Vereda and Pastor Aloysio Silva. y estábamos con el pastor Da Silva. And his church is around 30,000. Y su iglesia es como de 30,000 personas One staff, 2 locations in the same city. y tienen 2 ubicaciones y un mismo equipo en la misma ciudad. And we went, I remember it was almost probably 1 o'clock before we quit praying for impartation. Y recuerdo una vez que fuimos, era como la 1 de la tarde cuando dejamos de orar por impartición We didn't get to start till 11 o'clock at night. y no pudimos empezar hasta las 11 de la noche. I said, hey, this sermon's an hour long. Y le dije, oye, pues este sermón dura como 1 hora Translated into Portuguese is now 2. y si lo traducimos al portugués ya son 2. If you can't stay till 1, go home now. We're going to sing a song that's your chance to go. Y si no te puedes quedar hasta la 1, vamos a cantar una canción y es tu oportunidad para irte. So there's about 6,000 people in the meeting. Y eran como 6,000 personas en la reunión And I didn't think we'd ever get done. y yo pensaba que nunca íbamos a terminar. So I went back a year later, Así que regresé un año después and he said, do you remember the last time you were here? y me dijo, ¿recuerdas la última vez que estuviste aquí? I'll never forget that. Nunca voy a olvidar eso. He said, well, you prayed for my pastors. He had 200 pastors. Y me dijo, oraste por mis pastores, tenían como 200 pastores. You prayed for my pastors Oraste por mis pastores twice. 2 veces. I said, I know. Y le dije, sí, ya sé. But the person that got the strongest anointing Pero la persona que recibió la unción más fuerte isn't a pastor. no fue un pastor. She's not even a cell group leader. Ni siquiera ella es una líder de célula. I mean, if you're not a cell group leader in a cell church, you don't have any authority. Si tú no eres un líder por lo menos de célula en tu iglesia, no tienes autoridad. And he said, you see that woman over there? Y me dijo, ¿ves esa mujer de allá? Yeah. Y le dije, sí. Well, we call her the little Angie Clarkie. Le decimos a ella la pequeña Angie Clarkie. That's the way you say my name in Portuguese, Angie Clarkie. Esa es la forma en que dices mi nombre en portugués, Randy Clark. Because the R has an H sound at the Porque beginning. la R tiene un sonido de H en el portugués. Her name is Hoochie. Y su nombre es Uchi. I can just think of that rock and roll song, Hoochie Woman, you know. Just, Y me recordó una canción en inglés de rock and roll que se llama Hoochie Woman. and I said, why do you call her the little Angie Clarkie? ¿Y por qué le llaman la pequeña Randy Clark? Because out of everybody you prayed for, Porque de todos los que oraste,
she got the strongest anointing. ella recibió la unción más fuerte. She has more healings than anybody. Ella ha visto más sanidades que cualquier otra persona. She prays for more people who receives an impartation than anybody on my staff. Ella ora por más gente que recibe impartición que cualquier persona de mi equipo. God is sovereign. Dios es soberano. Well, I don't know why he does that. No sé por qué hace eso. When the Vineyard came to my Baptist church, the guy in my church that got the strongest anointing was one of my worst Christians. Cuando la iglesia del Vineyard vino a mi iglesia bautista, el que recibió más unción era uno de los peores cristianos que conocía. Actually, he was against the meeting. De hecho, él estaba en contra de esa reunión. I'll tell you about him later, but he mocked everything the preacher said. Te voy a decir más de él al rato, pero él se burló de todo lo que dijo el predicador. Well, I need to hurry. Que necesito apurarme. Maybe somebody you'll know. A lo mejor alguien que conoces. Heidi Baker Heidi Baker. in Toronto. En Toronto. She comes up, Ella se acerca. a sermon like this. Un sermón como este. I see her and say, Heidi, God wants to know, do you want the nation of Mozambique? Y se acerca y le dije, Heidi, Dios quiere saber, ¿quieres la nación de Mozambique? She's crying. She goes, Y yes. está llorando y dice, sí. I said, God's going to give you the nation of Mozambique. Dios te va a dar la nación de Mozambique. You're going to see the blind see, Vas a ver los ciegos ver the deaf hear, y los sordos escuchar lame walk, y los paralíticos andar and dead be raised. y los muertos van a resucitar. Instantly, told me she felt like she was stuck in an oven. She's sweating from the heat, supernatural heat. Y instantáneamente ella sintió como si le hubieran metido un horno, me dijo, y estaba sudando. She hears the Lord say hundreds of churches and thousands of people. Escucha que el Señor le dice cientos de iglesias y miles de personas. And she says, God, how can that be? My husband and I have started 4 churches in 17 years. It's almost killed us. Y le dice, Dios, ¿cómo puede suceder esto? Mi esposo y yo hemos empezado 4 iglesias en 17 años y casi nos mata. God took her into visions, Dios la llevó a ver visiones showed her the faces of 12 other men from Africa, y le enseñó el rostro de 12 hombres de África. and that she was to ask them to join her, and they would. And when they did, she's to prophesy to them everything I prophesied to her. Y que cuando se acercara con ellos, ellos le iban a decir que sí, y les tenía que profetizar todo lo que Randy le había dicho. Time doesn't allow for me to talk about all the hardship she went through in the next 18 months. Y el tiempo no me permite contarles las dificultades que pasó en los próximos 18 meses. Just suffice to say, it looked like everything I said, the opposite was happening. Pero es suficiente decir que parecía que todo lo que le había dicho estaba pasando lo opuesto. And when the doctor told her if she goes back to Mozambique, she will die, Y el doctor le dice que si vuelve a regresar a Mozambique se va a morir. she said, I won't die. Y dijo, no me voy a morir. I have a prophecy from God. Tengo una profecía de Dios. God is going to give me this nation. Dios me va a dar esta nación. She stood on that prophecy. Y ella se paró sobre esa profecía. And God healed her through the prayers of 5, 6-year-old orphans. Y Dios la sanó a través de las oraciones de niños huérfanos de 5 o 6 años. And within 15 years, Y en 15 años they had started thousands of churches han empezado cientos de iglesias and had over 1 million conversions. y han tenido más de 1 millón de personas It's convertidas. been 31 years now. Han sido 31 años ya. They don't really know what all's taking place. They got bases all over the world Ya no now. saben qué está pasando. Ya tienen bases en todas partes del mundo. Another person, Otra persona, Leif Hetland, Leif Hetland. he was a Baptist, Él era un bautista and I prayed for him, y oré por él prophesied to him. y le profeticé. I see you in a dark place. Le dije, te veo en un lugar oscuro. All around you is darkness. Alrededor de ti hay oscuridad. And God says he's going to make you light in the darkness. Y Dios dice que Él te va a hacer luz en la oscuridad. You're going to make a way where there's been no way. Vas a abrir camino donde no hay camino. You're going to become a bulldozer. Y te vas a convertir en un bulldozer, una maquinaria. And I see a multitude of people following you into the light coming out of the darkness. Y veo a una multitud de gente siguiéndote a la luz, saliendo de la oscuridad. Leif Hetland didn't understand the prophecy, Y Leif Hetland no entendió la profecía and he didn't act on it. y no actuó sobre ella.
Even though the power of God hit him and he shook for 2.5 to 3 hours. Y aunque el poder de Dios cayó sobre él y estuvo ahí en el piso como 2 o 3 horas, And the next week, it's like he moved in all the gifts. y en la siguiente semana se movió casi en todos los dones, But he got his neck broke and his back broke that year. pero se rompió el cuello y su espalda ese año. And as he's recuperating in traction, he remembers this prophecy and he thinks, I need to take the gospel into a dark place. Y cuando se estaba recuperando, recordó esta palabra profética y dijo, necesito llevar el evangelio a este lugar oscuro. My Brazil Mi Brasil is his Pakistan. es su Pakistán. And in his first trip to Pakistan, Y en su primer viaje a Pakistán, he had a few thousand. tuvo unos cuantos miles. And on the second night, Y en la segunda noche, a Muslim man who's paraplegic or quadriplegic, I forget which, y un hombre parapléjico musulmán gets healed. es sanado. And by the third night, they have 25,000. Y a la tercera noche ya llegan a los 25,000. He's seen so many miracles. Vio tantos milagros. He's one of the greatest missionaries, I believe, in the Muslim world. Yo creo que es uno de los más grandes misioneros en el mundo musulmán. The last time I talked to him, he said, Randy, Y la última vez que yo hablé con él me dijo, Randy, we have 1,380,000 believers that came into the kingdom tenemos más de 1,380,000 creyentes que han llegado al reino through his ministry. a través de su ministerio. One last one of these stories. Una última de estas historias, Henry Madava Henry Madava, in Kiev, Ukraine. en Kiev, Ucrania. We went there Fuimos ahí and God touched his church. y Dios tocó su iglesia. God had spoken to him about how to reach the cities of Eastern and Western Europe. Y Dios le habló de cómo llegar a las ciudades del oeste y del este de Europa. But he said, Pero dijo, I didn't have enough faith. yo no tuve suficiente fe. I didn't have enough faith to do it. No tuve la suficiente fe para hacerlo. But when you came, Pero cuando veniste, I saw God be so faithful to you vi que Dios era tan fiel contigo and to your team y a tu equipo that when you left, que cuando te fuiste, I felt like God said, sentí que Dios me dijo, now you're ready. ahora estás listo. So 10 months later, I asked him, what's the fruit of our visit, Y first visit? 10 meses después le dije, ¿cuál es el fruto de nuestra primera visita? And he said, Y me dijo, we went to 3 cities fuimos a 3 ciudades where there was no evangelical church. donde no había una iglesia evangélica. I'd send out 100 from my church to each of these cities. Y envié a 100 de mi iglesia a cada una de estas ciudades. We'd send doctors and nurses into hospitals, Y envió médicos pray. y enfermeras a los hospitales a orar to the government buildings, and to where people hung out. y a los edificios del gobierno y donde la gente pasaba tiempo. On average, in each of these 3 cities, Y en promedio en cada una de estas ciudades, when I get there, after 2 weeks, they've led 12,000 people to the Lord, and they have their names and addresses. y cuando llegó habían llevado más de 12,000 personas al Señor y tenían sus nombres y sus direcciones. Then I would preach a weekend, Y después yo predicaba los fines de semana and we'd have 8,000 more get saved over the weekend. y teníamos 8,000 personas más que eran salvas en el fin de semana. So in 10 months, Así que en 10 meses we now have 60,000 new believers in these 3 cities. tenemos más de 60,000 creyentes nuevos en estas 3 ciudades. 15 years later, I meet him again, 15 años después lo vuelvo a ver and he told me we've had over because he does crusades in Asia now, like Thailand and Cambodia. y ahora él hace cruzadas en Tailandia, en Cambodia. God raised up an extremely wealthy businessman that underwrites his crusades. Y Dios levantó a un hombre de negocios que sustenta sus cruzadas. 1 million people. Más de 1,000,000 de personas, Just three people 3 personas who received an impartation. que recibieron una impartición Over 3 million y como fruto más de 3 have millones come into the kingdom. han venido al reino. When we would add the numbers in Brazil, it would probably be at least 6 million now total between what's going on in Brazil and Si sumáramos these. todos los números de Brasil, podrían ser más de 6 millones de personas. Impartation La impartición is not addition. no es una adición,
Impartation is multiplication. La impartición es una multiplicación. I want to read to you two testimonies Quiero leerte dos testimonios from two of my former interns. de dos personas que estaban sirviendo conmigo. One's Ethiopian, he's a black man, Uno es de Etiopía, él es un hombre negro, and the other is Caucasian. y el otro no es americano. And then I want to just try to get to the ending. Y luego quiero llegar a aterrizar el avión. This is from, his first one is Paulos Hanfrey. El primero se llama Paulos Hanfrey. His father is an apostolic leader in Ethiopia. Su papá es el líder apostólico en Etiopía He has a church of 2,000 average attendance in Washington, D.C. y tiene una iglesia como de 2,000 personas en Washington, D.C. And he and both of these men gave up six-figure jobs to come to Global School Supernatural Ministry and then became my interns. Y estas personas dejaron trabajos que les pagaban más de millones para venir a la escuela de Global Awakening. I received my prayer language when I was 12 years old. Yo recibí mi lenguaje de oración cuando tenía 12 años. However, while growing up, I never experienced the power of God in my life that was promised in Acts 2. Pero nunca recibí el poder de Dios que fue prometido en Hechos 2. I lived with little to no victory in my Christian walk and no real desire to pursue the things of God. Y siempre viví sin victorias o casi sin victorias en mi vida cristiana. It was not until after I finished college and went to work in the marketplace that things began to change. Y nunca sentí el deseo por seguir a Dios. Y no fue hasta que salí de la universidad y entré al trabajo que las cosas empezaron a cambiar. In 2005, I connected with Global Awakening by attending one of their Voice of the Apostle conference. En 2005 conecté con Global Awakening a través de una de sus conferencias, La Voz de los Apóstoles. It was at this conference that God began to open me up to the fact that there is more of Him to be experienced in this Christian life. Y fue en esas conferencias cuando Dios me empezó a abrir más y a saber que hay más en la vida cristiana. Thus began my pursuit of God. Y entonces empezó el seguir a Dios. I started going from conference to conference, Y empecé a ir de conferencia en conferencia, from church to church, de iglesia a iglesia, violently seeking the power of God. violentamente buscando el poder de Dios. In October 2010, Y en octubre del 2010, I attended a Global Awakening conference where Dr. Clark was speaking. yo fui a una conferencia donde el Dr. Clark estaba hablando. During the second night of the conference, in my hotel room, Y durante la segunda noche de la conferencia en el cuarto de mi hotel, desperate for an encounter with God, yo estaba desesperado por un encuentro con Dios. I began crying out for more, Yo empecé a clamar por más, reading scripture out loud until early hours of the morning. leyendo la escritura en voz alta hasta el amanecer. On the last day of the conference, while Dr. Clark was ministering, Y en el último día de la conferencia, mientras el Dr. Clark estaba ministrando, he asked all those who were sensing or feeling the power of God on them to come to the front to be prayed for. le pidió a todos los que estaban sintiendo el poder de Dios en ellos que pasaran al frente para que oraran por ellos. I had been through this impartation altar call many times before without feeling or sensing anything, and I thought it would be the same this time as well. Y yo ya había pasado a este llamado del altar muchas veces sin sentir nada y pensé que esta vez iba a ser igual. There was a woman sitting in my row who was going up for prayer, and when I tried to start to stand to allow her to pass, to my surprise, I couldn't stand. Había una señora que estaba al lado de mí que se estaba parando para ir a la oración y cuando me estaba moviendo para dejarla pasar, me di cuenta que no me podía mover. I tried again, Y lo intenté otra vez. and it felt like there were 300-pound weights tied to each of my legs. Y sentí que había pesas de 100 kilos atadas a mis pies. And with the weightiness of the glory of God upon me, I continued to try with every ounce of strength in my body to reach the front. Y con el peso de gloria sobre mí, yo intenté con todas mis fuerzas llegar al frente. Finally, Y finalmente I made it. lo logré.
When Dr. Clark turned to me and moved his hand to bless the power of God that was on me, Y cuando el doctor Clark puso su mano sobre mí para impartir el poder de Dios, I shot back about 4 to 5 feet and began to shake violently on the ground and sweat profusely. yo caí hacia atrás como 1 metro y empecé a temblar bajo el poder de Dios y a sudar. I felt waves of high-powered electrical currents flowing up and down my body from head to toe. Yo sentí ondas eléctricas fluyendo en mi cuerpo, de mi cabeza hasta los pies. My heels hit the ground so hard and fast that they were bruised and sore for weeks afterwards. Mis talones estaban pegando en el piso tan rápido que estuvieron adoloridos por semanas incluso después. It didn't stop there. Y no se detuvo ahí. I would wake up out of my sleep shaking under the power of God. Y yo me despertaba cuando estaba durmiendo, temblando bajo el poder de Dios. This occurred along with other manifestations. Y esto ocurrió de la mano con otras manifestaciones. Life was never the same again. Mi vida nunca fue la misma otra vez. I couldn't read scripture without weeping No podía leer la escritura sin llorar, as it had come alive. porque se había vivificado. I couldn't pray without weeping No podía orar sin llorar. and felt such a sense of gratitude and all toward God. Y sentía un sentido de gratitud hacia Dios. I noticed that I was bolder when sharing and speaking about Jesus. Y me di cuenta que era más valiente cuando predicaba acerca de Jesús. Every time I would pray for people at church or out on the street, they would cry because they sensed the love and presence of God. Y cada vez que lloraba por las personas en la calle o en la iglesia, empezaban a llorar porque sentían el amor de Dios. Finally, I walked in victory over sin that I had battled with for much of my life, experiencing freedom for the first time. Y finalmente tuve victoria sobre un pecado que había estado batallando toda mi vida, y tuve libertad. I just want to say that impartation and being filled with the Spirit or baptized in the Spirit, any of these terms, Solo quiero decir que la impartición o ser llenos del Espíritu Santo, cualquiera de estos términos, has a social moral side, a sin side, a freedom side, as Tiene- well as empowerment. tiene un sentido social y moral de libertad y empoderamiento. And we need to emphasize both. Y tenemos que enfatizar ambos. Now, the last story. Ahora, to la read. última historia que voy a leer. Paul Martini. Él se llama Paul Martini. He had been my intern for 4 years. Él había estado sirviendo conmigo por 4 años. He had been touched, he had received anointing to heal, Él había sido tocado, había recibido la unción para sanidad, but he had never had an impartation for impartation. pero nunca había recibido una impartición para impartición. And he's hosting a meeting, Y él está teniendo una reunión, and the speaker that he has brought in y el invitado que trajo was the same man that prayed for me when I received my first impartation. era el mismo hombre que oró por mí cuando yo recibí mi primera impartición. This is one of the most anointed guys in the Vineyard movement for impartation. Y él es una de las personas más ungidas en el movimiento del viñedo o del vineyard. Okay, here we go. Aquí vamos. Heat that I had never felt before came over me like a vortex. Calor que nunca había sentido como nunca antes, vino como un vórtice. I began to shake with what felt like electricity running through my body, Yo empecé a temblar con lo que se sentía como electricidad en mi cuerpo. while at the same time I would violently crunch my body as spasms of power hit me, all the while feeling tremendous heat. Y al mismo tiempo empezaba a inclinar mi cuerpo mientras este dolor o esta energía atravesaba mi cuerpo. The spasms were so painful that with each one I felt as if I couldn't take it anymore. Estos espasmos eran tan dolorosos que pensaba que ya no podía más. I was perspiring so heavily that I quickly soaked through my clothing. Estaba transpirando tan rápido que rápidamente mojé mi ropa. It was as if I jumped into a pool of water. Era como si me hubiera aventado a una alberca. This experience continued for quite some time. Y esta experiencia continuó por un tiempo. I had no idea how long I was crouched in a ball on the floor. Ya no perdí la noción del tiempo de cuánto había estado así en el piso. People around me said I was literally radiating heat. Y la gente alrededor de mí dijeron que literalmente estaba radiando calor. The fruit of these experiences has been dramatic.
El fruto de estas experiencias ha sido dramático. Up until this time, I had not experienced a great deal of power when I ministered. Hasta este momento nunca había experimentado un poder cuando ministraba. I remember telling my wife and another friend that I knew God was using me for healing and teaching, but that I definitely didn't feel I had a commission for impartation. Yo recuerdo haberle dicho a un amigo y a mi esposa que Dios me había llamado a sanar, pero no un don de impartición. I knew there was fruit in my life, Yo sabía que había fruto en mi vida, but not in the area of impartation. pero no en el área de impartición. And after that powerful experience with the Lord, things began to change. Y después de esa experiencia poderosa con el Señor, las cosas empezaron a cambiar. I recall ministering to a crowd of several hundred. Yo recuerdo estar ministrando en un público de unos cientos. I was preaching when suddenly I felt the Lord wanted me to stop and invite the people to receive the fire of the Holy Spirit. Estaba predicando y recuerdo que el Señor me dijo que me detuviera para que la gente recibiera el fuego del Espíritu Santo. I quickly closed the message and said, Rápidamente cerré mi mensaje y dije, if you want the fire of the Holy Spirit, come forward. si quieres el fuego del Espíritu Santo, pasa aquí adelante. And with that, about 500 people rushed to the front. Y con eso como 500 personas corrieron al frente. I placed my hand on the first gentleman and he flew back 3 rows of chairs. Yo puse mi mano sobre el primer caballero y voló como 3 filas de asientos. I continued ministering until late into the evening. Y continué ministrando hasta tarde en la noche. They moved us out of the room and I prayed for people for another 2 hours in the lobby. Nos sacaron del auditorio y seguí orando por la gente en el lobby. I had never seen so many people touched before through my hands. Nunca había visto a tantas personas ser tocadas a través de mi mano. Since then, Desde ese día I have seen the revival fire of the Holy Spirit poured out on many people. he visto el fuego del avivamiento del Espíritu Santo derramado sobre muchas personas. God didn't just release to me an experience. Dios no solo me dio una experiencia, He commissioned me to impart gifts to the body of Christ. Él me comisionó para impartir dones al cuerpo de Cristo. I have seen tremendous growth in myself as a result of God's touch. Y he visto un crecimiento tremendo en mí mismo a consecuencia de este toque. I'm able to hear the Lord Puedo escuchar al Señor and follow where He's leading in a meeting. y dirigirme donde Él está llevándome en una reunión. My preaching and teaching has become more effective. Mi enseñanza y mi predicación se han vuelto más efectiva. Most of all, Y sobre todo, I feel like a tool sharpened and upgraded for a greater capacity of the anointing of the Holy Spirit. me siento como una herramienta afilada a gran capacidad para la unción y el llamado del Espíritu Santo. The fruit continues to grow in significant ways. El fruto sigue creciendo de manera significativa. I have seen He visto deaf ears open up. oídos sordos abrirse. People on life support with no hope to come back to life. Come back to life. Gente que tienen aparatos que le están dando vida, regresar a la vida sin la ayuda de ellos. Cancerous brain tumors disappear, Tumores de cáncer en el cerebro desaparecer. and even the crippled start to walk. Y aún los paralíticos empezaron a caminar. All of this brings more glory to Jesus Christ. Y esto le da más gloria a Jesucristo. I'm so grateful Estoy tan agradecido for all that God has done and continues to do. por todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo. One last story before the invitation. Una última historia antes de la invitación. The first night in Toronto on January the 20th, 1994, La primera noche en Toronto del 20 de enero de 1994, there's a woman there that's very depressed. hay una mujer ahí que está muy deprimida. She's had 2 terminal illnesses, Ha tenido 2 enfermedades terminales and she's been sick for a long time. y ha estado enferma por mucho tiempo. I went to pray for her, Yo me acerqué a orar por ella and she fell and on her butt and her back up against the chair. y ella cayó sentada y con su espalda en la silla And I walked away. y yo me fui. And then I had a thought. Y después me llegó este pensamiento I thought it was from God. y pensé que era de Dios. Go back and tell her, Regresa y dile, God says you've been sad too long.
que Dios dice que has estado sentada por mucho tiempo. And I did my hand like this. Y le hice mi mano así I went up to her and I said, God says you've been sad too long, take another drink. y le dije, Dios dice que has estado sentada mucho tiempo, échate otro trago. And she got drunk. Y ella se emborrachó. I mean, she got drunk. Ella se emborrachó, pero de veras. And it was funny. Y fue chistoso. And she got healed Y ella se sanó of all those diseases that's killing her. de todas esas enfermedades que la estaban matando. And then I judged her Y después yo la juzgué. because over the next many years, every time I'd see her, she's still drunk. Porque dentro de los próximos años, siempre que la veía, seguía borracha. And I judge her. Y la juzgaba. I think Yo pensaba, we started out in the spirit, but we are definitely in the flesh. empezamos en el espíritu, pero ya estamos definitivamente en la carne. She's found her identity in being the church drunk. Ella ha encontrado su identidad en ser la borracha de la iglesia. But when I started to write the book, there's more. I asked people to send me their testimonies. Pero cuando empecé a escribir el libro de Hay Más, le pedí a la gente que mandara sus testimonios. And I'm reading this testimony, and I realized this is that woman. Y estaba leyendo su testimonio y me doy cuenta que era esta mujer. And I had to repent before God Y yo me tuve que arrepentir delante de Dios and ask her to forgive me. y pedirle a ella que me perdonara, Because I realized porque me di she's cuenta not in the flesh. que ella no estaba en la carne. Because she said, every time I get around you, I get drunk. Porque ella decía, cada vez que estoy al lado de ti me emborracho. So she's not drunk all the time, just when she gets around me. Así que no estaba borracha todo el tiempo, solamente cuando estaba alrededor de mí. And I felt like that the Lord, stop guys, Esperen. because we want to start with who God starts with. Porque queremos empezar con quien Dios empieza. So I need you to back up where you Así que came necesito from. que abran espacio, por favor, aquí. I'm so sorry, but I need to do it God's way. Lo lamento, pero lo tengo que hacer de la forma en que Dios lo hace. Because I'm going to give this invitation the same way I have for all these years. Porque voy a hacer esta invitación de la misma forma que le he hecho todos estos años. And we just don't line you up and pray for you. Y no solamente te alineamos y oramos por ti. We want to start with the ones God starts with first. Queremos empezar con los que Dios empieza primero. So anyway, back to my story. Así que de vuelta a mi historia, I read where she became a healing evangelist. yo leí que ella se convirtió en una evangelista que se movía en sanidad. And she would go to Scandinavia. Y ella solía ir a Escandinavia. And she goes into this meeting, Y va a esta reunión. and this little 2-year-old boy runs and jumps in her arm. Este niño de 2 años corre y se sube a sus brazos. And she doesn't know what's going on yet, Y ella no sabe lo que está pasando aún, but she finds out pero se da cuenta 2 years earlier, que hace 2 años she'd come to that church. había ido a esa iglesia And that little boy was in the mother's womb. y ese niño pequeño estaba en el vientre de su madre And the mother had been told y la madre le habían dicho that day or the day before, the baby had died. un There's no día heartbeat. antes que el bebé se había muerto. It was a dead baby. Ya no tenía el latido del corazón, era un And bebé she's muerto going to have to give birth to a stillborn child. y que tiene que dar a luz a un niño muerto. And when Carol Bird came into the room, not knowing that this baby is dead, she went, Lord led her over there. Y cuando ella llegó a este lugar, no sabiendo que este niño estaba muerto, Put her hands here. y puso sus manos en su And vientre began to say, I bless your baby. y le empezó a decir, yo bendigo a tu bebé, I bless your baby. bendigo a tu bebé, I bless your baby. bendigo a tu bebé, I bless your baby. bendigo a tu bebé. She didn't know the baby was dead. Ella no sabía que el bebé estaba muerto And I'm thinking, oh my gosh, I judged her. y yo pensando, ay Dios, la juzgué. We've actually had her come speak at our school several times. Y de hecho ya ha venido varias veces a hablar a nuestra escuela. So here's my advice. Así que este es mi consejo. Be careful of judging until you've got all the story. No juzgues algo hasta que sepas toda la historia. Okay? All right, here is the invitation. Así que Stay where you're at. esta es la invitación. Quédate donde estás. Okay. I've given this invitation this way since March 84, 41 years. He dado la invitación de esta manera desde marzo del 84.
So when Blaine Cook came to my Baptist church, Cuando Blaine Cook vino a mi iglesia bautista, he said, I don't want you to come to the front because you want to. dijo, no quiero que pases al frente porque tú quieres. We want to start with who God starts. Queremos empezar con quien Dios está empezando. We want to honor what God is doing. Queremos honrar lo que Dios está haciendo. And there was a man in my church, when he heard that invitation, he literally said, that's a bunch of bull. Y hubo un hombre que en mi iglesia que escuchó eso y dijo, ay, eso es una tontería. And after he said that's a bunch of bull, Y después de que dijo que era una tontería, God started to do to him everything he mocked. Dios empezó a hacer con él todo de lo cual se burló. And I saw him coming down the aisle. Y yo vi cómo estaba viniendo del pasillo así. His hands were going like Sus this. manos estaban así. He's weeping. Está llorando. He's crying. He's crying. Está llorando así. Sweating. Sudando. Electricity going through his body. Electricidad atravesando su cuerpo. He got the strongest anointing of anybody there. Él recibió la unción más fuerte que cualquier persona ahí. He didn't deserve it. No la merecía. He wasn't our best. No era el mejor. Later, Después people said, we don't think this is God because shouldn't have touched him. dijeron, no creemos que sea Dios porque Dios no le debió haber tocado. The issue was God wanted to prove its grace. Y el punto era que Dios quería probar su gracia. Okay? Close your eyes, lift up your hands like this. Así que cierra tus ojos y levanta tus manos así. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, open heaven. abre los cielos. Pour out your Holy Spirit. Derrama tu Espíritu Santo. Release gifts. Suelta dones. Let there be many impartations. Que haya muchas imparticiones. May there be many impartations. Que haya muchas imparticiones. Activation of gifts. Activación de dones. Activation of healing. Activación de sanidad. Activation for impartation for other people to receive an impartation. Activación para que otras personas reciban impartición. Words of knowledge. Palabras de conocimiento. Prophecy. Profecía. Words of wisdom. Palabras de ciencia, de Gifts of sabiduría. healing Dones de sanidad. and working of miracles. Y el hacer milagros. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Touch them. Tócalos. Hear their prayer. Escucha su I'm going oración. to ask you to take 20 seconds and just tell God what you want him to do to you and with you and through you. Quiero que tomes 20 segundos para pedirle a Dios lo que quieres que haga a través de ti, en ti y por medio de ti.